¿Quién era Benito Juárez? La mayoría lo conocemos como un presidente, quizás por la frase «el respeto al derecho ajeno es la paz». Pero su historia es mucho más que eso. Es la de un hombre que nació en la pobreza más absoluta, en una pequeña aldea entre las montañas de Oaxaca, y que con su voluntad de hierro cambió para siempre el destino de todo un país. Su vida parece sacada de una novela épica. Huérfano desde niño, caminó descalzo para buscar educación, se convirtió en abogado, enfrentó el exilio, lideró una guerra civil y desafió a uno de los imperios más poderosos del mundo. Esta es la historia del benemérito de las Américas, el indígena zapoteco que se convirtió en el arquitecto del México moderno. Imaginemos por un momento la Sierra de Oaxaca a principios del siglo XIX. Allí, en un pequeño pueblo llamado San Pablo Guelatao, nació Benito Pablo Juárez García, un 21 de marzo de 1806. Su mundo era el de la comunidad zapoteca, rodeado de naturaleza, tradiciones ancestrales y una lengua que no era el español. La vida fue dura desde el principio. Sus padres, campesinos humildes, murieron cuando él tenía apenas 3 años. Quedó al cuidado de sus abuelos, y tras la muerte de ellos, de uno de sus tíos. A los 12 años, Benito era un pastorcito que apenas hablaba español, pero dentro de él ardía una curiosidad y una determinación que lo distinguían. Sabía que su destino no estaba en esas montañas. Un día, tomó la decisión más importante de su vida. Abandonó su hogar y caminó más de 60 kilómetros hasta la ciudad de Oaxaca, buscando una sola cosa: educación. Llegar a la gran ciudad fue un choque cultural. Un niño indígena, sin dinero y sin hablar bien el idioma, enfrentaba un mundo desconocido. Pero la fortuna le sonrió. Un encuadernador franciscano llamado Antonio Salanueva lo acogió, le dio trabajo y, lo más importante, vio en él un potencial extraordinario. Le enseñó a leer, a escribir y lo motivó a estudiar. Juárez aprendió con una velocidad asombrosa. Primero ingresó al seminario, donde estudió latín y filosofía, pero su verdadera vocación era otra. Ingresó al innovador Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde finalmente pudo estudiar Derecho. Desde muy joven mostró una mente crítica y un profundo sentido de la justicia. Indignado por los abusos que sufrían los más pobres, especialmente las comunidades indígenas. En 1834 se graduó como abogado, y su misión fue clara: defender a los desprotegidos. Su reputación de hombre honesto, incorruptible y brillante lo hizo destacar rápidamente. El paso natural de la defensa de la ley a la creación de la ley era inevitable. Su carrera política había comenzado. Juárez no ascendió por arte de magia. Lo hizo paso a paso, ganándose cada puesto con trabajo y disciplina. Fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local, juez civil y, finalmente, en 1847, alcanzó la gubernatura de su estado natal. Como gobernador, demostró ser un administrador excepcional. Impulsó la construcción de caminos y escuelas, saneó las finanzas públicas y fomentó la economía local. Era conocido por su austeridad. Se cuenta que revisaba personalmente cada gasto del gobierno. Pero el México de su tiempo era un polvorín. El país estaba fracturado en 2 bandos irreconciliables. Los liberales, que como Juárez, querían un país moderno, laico y con igualdad ante la ley, y los conservadores, que defendían con fiereza los privilegios de la Iglesia y el ejército, y se aferraban a un orden social heredado de la colonia. Este choque de visiones estaba a punto de desatar una de las épocas más turbulentas de nuestra historia, y Juárez estaría en el centro de la tormenta. En 1855, tras un periodo de exilio forzado por la dictadura de Santa Anna, Juárez regresó a México para unirse al movimiento de la Reforma Liberal. Fue nombrado ministro de Justicia en el nuevo gobierno y no perdió el tiempo. Impulsó una ley que cambiaría las reglas del juego, la Ley Juárez. Esta ley suprimía los tribunales especiales que permitían a miembros del clero y del ejército ser juzgados con sus propias leyes, estableciendo el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Fue un golpe directo al corazón del viejo régimen. Este fue el primer paso de un proceso de transformación radical, la separación de la Iglesia y el Estado. En 1857, los liberales promulgaron una nueva constitución que consagraba los derechos del hombre, la libertad de enseñanza y de prensa. Pero los conservadores se negaron a aceptarla. El país se partió en dos y estalló la sangrienta guerra de reforma. Juárez, como presidente de la Suprema Corte, asumió la presidencia de la República conforme a la ley. Mientras los conservadores controlaban la capital, Juárez lideró un gobierno itinerante, defendiendo la legalidad desde el puerto de Veracruz. Fueron 3 años de una guerra brutal, pero en 1861 los liberales triunfaron. Juárez entró victorioso a la Ciudad de México, listo para reconstruir al país. Pero la paz sería efímera. La guerra había dejado al país en bancarrota, y Juárez tomó la difícil decisión de suspender el pago de la deuda externa. Esta fue la excusa perfecta para las potencias europeas. España, Inglaterra y, sobre todo, Francia, gobernada por el ambicioso Napoleón III, vieron la oportunidad de intervenir. En 1862, el ejército francés, considerado el más poderoso del mundo, invadió México. Su objetivo no era solo cobrar una deuda, sino derrocar a la República e instaurar una monarquía afín a sus intereses. Así impusieron a un príncipe austriaco, Maximiliano de Habsburgo, como emperador de México. Muchos pensaron que la República estaba perdida. Pero Juárez jamás se rindió. Una vez más, tuvo que abandonar la capital y dirigir la resistencia desde el norte del país, llevando consigo la legitimidad del gobierno republicano. Durante 5 largos y angustiosos años, el pueblo mexicano luchó valientemente contra el invasor. Juárez se convirtió en el símbolo de la dignidad y la soberanía nacional. Finalmente, en 1867, con el apoyo popular y el desgaste del ejército francés, las tropas republicanas lograron la victoria definitiva. Maximiliano fue capturado en Querétaro, juzgado y fusilado. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez regresó triunfante a la Ciudad de México. La República había sido restaurada. Tras la victoria, Juárez gobernó hasta el día de su muerte. Los últimos años de su vida los dedicó a consolidar el proyecto por el que tanto había luchado. Un México laico, con un gobierno civil fuerte, basado en el respeto a la ley y la soberanía frente al exterior. Impulsó la educación pública como la base del progreso y la libertad. Fue en este periodo que pronunció su frase más célebre, un manifiesto que resume su pensamiento y que sigue vigente hoy en día. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez murió de un ataque al corazón la noche del 18 de julio de 1872, mientras trabajaba en su escritorio en el Palacio Nacional. Murió como vivió, sirviendo a su país. Su vida es un testimonio increíble de perseverancia, valentía y honestidad. Un hombre que demostró que el origen humilde no es un obstáculo para alcanzar la grandeza y cambiar el mundo. Por su defensa de la soberanía de México y de toda América Latina, fue reconocido como el Benemérito de las Américas. Hoy, el legado de Benito Juárez nos rodea. Su rostro está en nuestras monedas, su nombre en calles y ciudades, y sus ideas en los cimientos de nuestras leyes. No fue un hombre perfecto, tuvo que tomar decisiones difíciles y enfrentó críticas, como cualquier líder en tiempos de crisis. Pero fue, sin duda, un héroe necesario. El hombre que se atrevió a soñar con un México de ciudadanos libres e iguales, y que dedicó su vida entera a hacer de ese sueño una realidad. La historia de Benito Juárez es la historia de México mismo. Una lucha constante por la libertad, la justicia y la dignidad. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de una de las figuras más importantes de nuestra historia. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.